Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la concesión de indultos a los líderes separatistas. Para su defensa tiene la palabra el señor Prendes Prendes. Señora presidenta, señorías, hace ahora justo un año se produjo en nuestro país un acontecimiento gravísimo, un acontecimiento que algunos creíamos haber confinado de una vez por todas en el pasado, en otro siglo, en otro milenio. Me refiero al golpe contra nuestra democracia y contra el Estado de Derecho perpetrado en Cataluña por los partidos independentistas. Un verdadero golpe de Estado. Aquellos hechos de otoño marcaron la mayor crisis constitucional de nuestra historia democrática y, con todo, conseguimos neutralizarlo. El Gobierno debe de recordar muy bien cómo se paró aquel golpe, porque el presidente estaba allí. Bueno, el presidente o el señor Pedro Sánchez, pero uno de los dos estaba allí. Y el Gobierno debe recordarlo, es obligado. No podemos perder la memoria, no en una cuestión de esta trascendencia. Miren, durante el mes de septiembre de 2017 tuvo lugar en el Parlament de Cataluña la voladura controlada de nuestro ordenamiento jurídico, del autogobierno catalán reflejado en el Estatut y de la Constitución española que lo garantiza. Una voladura controlada por los partidos independentistas que hicieron uso y abuso de su exigua mayoría parlamentaria para, en un simulacro de democracia procedimental, atropellar los derechos de la oposición, subordinar a los funcionarios de la Administración pública a una opción política, cercenar la separación de poderes y, en último término, subvertir la legalidad para instaurar un régimen nuevo. Derribados el Parlamento de Cataluña, su mesa, su cuerpo de letrados, su reglamento, el Estatuto de Autonomía y la Constitución, e ignoradas las sentencias de los tribunales, incluyendo las del Tribunal Constitucional, Cataluña quedó en un limbo en el que no operaban las leyes. Recordarán, algunos lo llamaban la Dinamarca del Mediterráneo. Había echado a andar aún antes este régimen nuevo, aún antes, digo, de haber ensayado el referéndum de mentirijillas programado como trámite el 1 de octubre. Pero si era de mentira el referéndum y si con mentiras se llamó a los ciudadanos a participar despreocupadamente en un hecho delictivo gravísimo, no fueron de mentira las consecuencias de aquella irresponsabilidad. Y esa era la grave situación que vivía mi país, nuestro país, España, hace solo un año. Sinceramente, señorías, no sé si a ustedes les sucede, pero yo cuando echo la vista atrás todavía siento escalofríos. Los hechos, como digo, eran muy graves, pero algo había empezado a cambiar también. Todos los pilares de nuestro Estado de Derecho y la sociedad civil dieron respuesta a este desafío, con una entereza y madurez para muchos insospechada. Ellos serían, desde el mismo día 3 de octubre, los héroes de la resistencia constitucional y los artífices de la restauración de la legalidad que nos permitió recuperar la normalidad en Cataluña. Fue crucial el mensaje del Rey, que trazó una línea de unidad a los partidos del bloque constitucionalista. Fue y es decisivo el papel de los jueces, a los que demasiadas veces hemos cargado con decisiones que quizá deberían de haber sido políticas. Fue revelador también que miles de empresas, ante la inestabilidad y la falta de seguridad jurídica que se anunciaba, trasladaran sus sedes fuera de Cataluña. Y, por último, la idea excluyente, sectaria y supremacista de un solo pueblo se terminó de derrumbar cuando 1 millón de personas llenó Barcelona de banderas catalanas, españolas y europeas. Esa firme reacción colectiva permitió que, tras la declaración unilateral de independencia luego suspendida, el Gobierno de la Nación tuviera toda la legitimidad y toda la fortaleza para aplicar el artículo 155. Ministra, no sé si ha empezado a recordar. Y sí, Pedro Sánchez apoyó la aplicación del 155 para detener un golpe de Estado en Cataluña. Eso fue hace un año.
pero como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Y nadie, añado yo, estrecha dos veces la mano del mismo señor Sánchez. Y ahora hay un nuevo Pedro Sánchez en la Moncloa. Me he permitido recordarle esos sucesos del otoño porque, como decía al principio, el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno del que usted forma parte, señora ministra, parece víctima de un episodio de amnesia. Y solo así se pueden entender los acontecimientos que han tenido lugar en España en los últimos meses. ¿Cómo ha pagado el señor Sánchez a quienes defendieron la democracia y la Constitución el otoño pasado frente a un golpe orquestado por los nacionalpopulistas? Pues ha pagado convirtiendo a los golpistas en los socios de su Gobierno, hipotecando a su favor la presidencia del país y atacando día a día desde esta tribuna a los representantes del consenso constitucional. Señora ministra, ustedes o el señor Sánchez pretendieron engañarnos. Les dijeron a los españoles que la mayoría de la moción no sería una mayoría de Gobierno, sino solo una alianza circunstancial para derribar al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero sus hechos les desmienten. Ustedes han levantado el control de las cuentas de la Generalitat como primera acción de su Gobierno. Ustedes han aceptado la reapertura de las embajadas separatistas en el exterior. Han trasladado a los políticos del Procés en prisión preventiva a cárceles de Cataluña gestionadas por el señor Torra. Han concedido al señor Torra un trato preferente y bilateral, hasta permitirle, permítame decirle sin sonrojo, hasta permitirle pasearse por la sede de la presidencia del Gobierno de España con el insultante símbolo del lazo amarillo en la solapa. Han prometido a los separatistas la recuperación de la parte del Estatut declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ustedes no han hecho nada, mientras los edificios públicos de Cataluña se llenaban de símbolos políticos excluyentes e insultantes para la mayoría de catalanes y, desde luego, para el conjunto de los españoles. Y, por último, el presidente Sánchez, en la última pirueta, ha desautorizado al candidato Sánchez, renunciando a actualizar el delito de rebelión. Y mire, ministra, la amnesia es muy peligrosa, especialmente cuando con ella se pretende llegar a un olvido vergonzante. Y es que, ministra, somos muchos los que tememos que el Gobierno está preparando el indulto para los que dieron un golpe de Estado en Cataluña. Y en ese sentido se han manifestado varios miembros del Ejecutivo y del Partido Socialista. Hay que recordar algunas de esas manifestaciones, como por ejemplo las del primer secretario del PSC, don Miquel Iceta, ya en la campaña electoral del 21D, cuando apenas se había iniciado la causa penal y ya se mostró reiteradamente partidario de otorgar el indulto a los responsables del golpe de Estado, del golpe al Estado de Derecho en Cataluña. Igualmente, la delegada de su Gobierno, la delegada del Gobierno en Cataluña, doña Teresa Cunillera, que se manifestó recientemente, el pasado mes de septiembre, partidaria del indulto en el caso de que los golpistas, una vez condenados, fíjese, cumplieran un requisito gravísimo, es decir, que lo pidieran, el indulto. Todas estas declaraciones solo pueden redundar en la deslegitimación de nuestra justicia. Han corrido en paralelo, además, a las manifestaciones de miembros muy significativos de su Gobierno en las que se han mostrado contrarios a medidas personales, a medidas cautelares acordadas en la causa judicial. Ahí están las declaraciones del ministro de Fomento, el señor José Luis Ábalos, en una entrevista a TV3 el pasado 9 de septiembre, del ministro de Exteriores, de la ministra de Política Territorial, doña Meritxell Batet, o ya en la cúspide, digamos, de su Gobierno, de la vicepresidenta, doña Carmen Calvo, el 23 de septiembre en La Vanguardia. Y mientras los miembros de su Gobierno y del Partido Socialista hacían todas estas manifestaciones de deslegitimación de las actuaciones de la justicia, el presidente Sánchez calla. Calla cuando en esta Cámara fue preguntado por Albert Rivera reiteradamente si indultaría a los presos del Procés. Y mire, señora ministra, su Gobierno, usted y el presidente Sánchez tienen que entender que esta cuestión de la que estamos hablando es su jura de Santa Gadea constitucional. Y por eso le voy a preguntar y le reiteraré a lo largo de esta interpelación. ¿Es el indulto a los golpistas de Cataluña el precio a pagar por el alquiler de la Moncloa? ¿Va su Gobierno a indultar a los presos del Procés? Tiene que contestar a estas preguntas, señora ministra. Si no las contesta, si no lo hace hoy, seguiremos formulándoselas a lo largo de esta legislatura. Porque esas respuestas no nos las debe a nosotros,
no se las debe a Ciudadanos, no se las debe a los diputados de esta Cámara, se las deben al conjunto de los españoles, se las deben a los 45 millones de españoles, se las deben a los votantes socialistas que les dieron sus votos, yo creo que para que hicieran otra cuestión. Y su silencio, el silencio de su Gobierno, es un mal augurio, señora ministra. La sombra de la impunidad ha empezado a sobrevolar la política española. Y de producirse esa impunidad, ministra, estaríamos hablando de una humillación para todos los españoles y muy significativamente para los que defendieron la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho hace un año en Cataluña. Sería también la constatación de que esa igualdad ante la ley que consagran nuestras leyes y nuestra Constitución para ustedes no es tal cosa. Sería la aceptación de que no todos somos iguales ante la ley, de mientras las leyes son exigentes y justas para el ciudadano de a pie, que debe observar su estricto cumplimiento, hay unas élites independentistas que no están sujetas a las mismas normas que todos. Mire, señora ministra, los jueces de este país han demostrado no hacer distingos a la hora de impartir justicia, usted lo sabe bien. Y por mucho que ustedes, y el Partido Popular y ahora también el señor Podemos, que usted y el señor Catalá deslegitimen a esa independencia del Poder Judicial, a ese pilar del Estado de Derecho y de la separación de poderes, con sus pactos para repartirse la tarta del Consejo del Poder Judicial, por mucho que ustedes hagan eso, lo cierto es que en España los jueces han demostrado una imparcialidad a la hora de abordar y de impartir justicia. En España han sido condenados exministros, han sido condenados banqueros, han sido condenados el director del FMI o, por ejemplo, el condenado y encarcelado el yerno del rey. Y ahora, dígame si ante esta situación podrían quedar impunes los responsables de un golpe de Estado. Dígame, ¿tan poderosos son? ¿Tan importantes y graves son los compromisos que ustedes han adquirido con estos golpistas? ¿Tanto poder ostentan sobre el Gobierno de España? Como le decía, el conjunto de los españoles, y yo diría, vuelvo reiteradamente, muy especialmente los millones de votantes socialistas, necesitan saber que su Gobierno y que sus instituciones democráticas no son chantajeables, no son influenciables por quien quiere romper nuestro país. Tiene usted ahora la oportunidad de subir aquí, disipar esas dudas y dar seguridad, las seguridades que le están pidiendo los españoles. Pero tiene que contestar a esa pregunta. ¿Piensa su Gobierno, piensa el presidente Sánchez indultar a los acusados por el golpe de octubre del 17? Contesta esa pregunta, ministra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Prendes. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia. Señora presidenta, señorías, señor Prendes, pues tengo que responderle diciendo que contestar aquí ahora y en este momento es un ejercicio muy difícil. No porque no pueda contestar a algo de lo que pueda ser responsable o no porque quiera ocultar algo. Fíjese, señor Prendes, la dificultad en esta interpelación radica en que se dan por sentadas muchas cosas que todavía no se han producido. Por ello creo que es importante explicarle a la ciudadanía dónde estamos y cómo se conceden indultos o cómo se deniegan indultos. Como bien saben, señorías, como bien sabe, señor Prendes, la vigente ley de indulto data de 1870. A través de esta ley se establecen las reglas, las normas, el sistema y el procedimiento para conceder o no un indulto. Esta ley tiene 32 artículos y además tiene una disposición adicional. Bueno, uno de estos artículos se dedica
a explicitar quiénes pueden ser indultados. Otro establece qué tipos de indulto hay. Y un tercero capítulo de esta norma se dedica a establecer el procedimiento para conceder o no el indulto. Mire, solamente el inicio del articulado de esta norma ya es una mala noticia para usted, señor Prendes, porque mire, el artículo 1 de la ley en vigor señala que cualquier reo, repito, cualquier reo, por cualquier delito, puede ser indultado. Es decir, la actual ley de indultos, por ejemplo, no establece excepciones y ustedes están pidiéndole a este Gobierno que se comprometa con esta norma, a negar siquiera la posibilidad a los encausados de la causa especial que se está tramitando en el Supremo a algo que por sí mismo, señoría, que por sí mismo sería contrario a la ley. Pero mire, lejos de conformarse con pedir al Gobierno que cometa una ilegalidad, ustedes, que tanto dicen defender la Constitución española, el principio de igualdad y el principio de presunción de inocencia, de un plumazo privan de sus derechos a los actualmente acusados. Porque ya se han adelantado, señor Prendes, les han juzgado, les han condenado, se han adelantado a los jueces del Supremo y les consideran culpables de un delito de rebelión por los actos acontecidos en octubre del 2017. Y todavía estas personas no han sido ni siquiera enjuiciadas. Mire, la grandeza de un Estado de Derecho está precisamente en asegurar que todos los ciudadanos tengan derecho a un juicio justo. Todos los ciudadanos, sin excepción, en situaciones de igualdad. No importa qué hecho hayan cometido o de qué hecho, mejor dicho, se les acuse. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser oídos por un tribunal imparcial, a presentar sus argumentos, los que estimen necesarios y convenientes para su defensa, y a ser juzgados con todas las garantías. Y esto es la base de un Estado de Derecho. Y este Gobierno, señorías, con independencia de las opiniones que podamos tener cada uno de nosotros, en unos casos personales, en otros casos jurídico-penales, este Gobierno va a respetar la presunción de inocencia de todos los ciudadanos y no se va a adelantar a los tribunales, porque es a ellos y solo a ellos, a los tribunales, a quien les compete juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y solo si se produce este juicio y solo si se produce la condena, la legislación en España contra indultos tendría virtualidad. Mire, otra mala noticia, señor Prendes. El artículo 2 de la Ley de Indulto señala que no cabe indulto para aquellos que no hubiesen sido condenados por sentencia firme. Por lo tanto, en la situación actual no existe el que sería objeto pasivo del indulto al no existir en este momento personas condenadas por sentencia firme. Pero bueno, podemos subirnos también al carro de los futuribles o de la ficción. Vamos a suponer que el Tribunal Supremo, tras un proceso reglado, con las debidas garantías para los acusados y una vez analizadas todas las pruebas y celebrado el juicio oral, condenase. Y nos movemos en el terreno, desde luego, de las hipótesis
y vamos a insistir siempre en dejar hacer a los jueces. Esto que vaya por delante. Pero bueno, seguimos en esa suposición de que son condenados los acusados. La ley de indultos vigente tampoco se pone de su lado para sostener una teoría de la conspiración entre grupos. En primer lugar, porque el artículo 2 también exceptúa de la posibilidad de indulto que tienen todos los reos en España a aquellos que no estuviesen a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena que se les hubiese impuesto. Es decir, mire, que aquellos que no estuviesen en España a disposición de la justicia no podrían siquiera pensar en la posibilidad de indulto en tanto que no regresasen a España, se pusiesen a disposición de las autoridades españolas, además fuesen enjuiciados, además fuesen condenados y además la sentencia deviniese en firme. Fíjense ustedes la de circunstancias que tienen que concurrir para poder empezar a hablar o a plantearse del indulto. Y para el resto de los procesados, aun en el caso de haber sido condenados, la ley de indultos vigentes establece determinados requisitos para solicitar el indulto. Vuelven a hacer aquí, señor Prendes, un ejercicio de ficción al dar por seguro que esas personas o cualquier otra en su nombre, aun siendo condenadas por sentencia firme, solicitasen el indulto, que es otro de los requisitos que exige la ley de 1870 del indulto. Es decir, fíjese dónde vamos. Ustedes ya les han condenado, la sentencia ya es firme. Ya han traído a España a los procesados que estaban en el extranjero, se les ha acusado, se les ha enjuiciado, se les ha condenado. Además, han solicitado el indulto por sí o por mediación de terceros. Bueno, pues es un ejercicio de ficción, es un ejercicio de ficción. Pero es que además hacen falta otros requisitos para la concesión del indulto. Y vamos avanzando porque creo que la ciudadanía tiene que conocer cómo funciona el indulto, no solamente porque ustedes hagan una pregunta al Gobierno. Y es que todas las peticiones de indulto, con independencia de quién las realice, tienen que ser remitidas al tribunal sentenciador para ser informadas. Y eso es lo que dice el artículo 23 de la Ley de Indulto. Y el artículo 24, además, se establece que se hará un informe también por el fiscal. Y además, si hubiere persona ofendida, también tendría que hacer un informe. Por tanto, se trata de una nueva suposición. Mire, la ficción política es poco recomendable, Las decisiones que se deben tomar en este ámbito deberían estar algo más apegadas a la realidad para evitar expectativas defraudadas o para directamente no caer en manipulación o simplemente mentira. Por muchas cualidades que ustedes se puedan atribuir, señor Prendes, una que es de todo punto increíble es la de la videncia. No podemos ser videntes. Pueden atribuirse cualidades en el ámbito de la creación literaria y podemos entrar en un nuevo género como es el de la justicia-ficción. Pero la cualidad de la videncia, la verdad es que no es nada creíble. Por eso creo que la intervención en esta Cámara de usted es grave, porque directamente está dando por sentados hechos que ni siquiera se han producido y solo para desgastar al Gobierno y solo como utilización política. Ustedes pretenden atribuir a este Gobierno no solo hechos que ni siquiera han ocurrido, que no se han producido, sino que además pretenden que nosotros cometamos ilegalidades, adelantándonos muy bien a no se sabe qué. Pues no es posible. Y además no nos van a encontrar ahí, señor Prendes. A este Gobierno solamente le van a encontrar trabajando por la convivencia, por tratar de poner fin a la peor crisis constitucional que ha vivido este país en las últimas 4 décadas, en recuperar lazos que nunca debieron romperse en Cataluña, a reducir la tensión que ustedes y los señores del Partido Popular inflaman cada día solamente para ver si se saca o se deja de sacar uno u otro voto más, si se rasca o no se rasca un voto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señor Prendes, tiene la palabra.
Señora presidenta, señora ministra, si yo subí a esta tribuna en mi primera intervención preocupado, ahora no estoy preocupado, estoy aterrado ante su respuesta. Mire, queda claro que esos presagios de la mano de las declaraciones, porque se las he citado, de miembros de su Gobierno, significativos miembros del Partido Socialista, aventuran lo que ustedes están dispuestos a hacer. Y es la traición a los valores constitucionales y la traición al pueblo español, indultando a los golpistas del golpe dado en Cataluña en octubre del 2017. Usted tenía que contestar aquí a una pregunta muy sencilla y en términos políticos, señora ministra. En términos políticos. Porque, mire, en 25 años de ejercicio profesional me ha tocado pedir muchos indultos. Me conozco la ley del indulto. Se la conocen también sus compañeros de partido. Sus compañeros de partido que registraron una proposición de ley en esta Cámara para modificar esos artículos. Para modificar esos artículos que usted ha citado hoy y, por ejemplo, impedir que se pudiesen conceder indultos a los condenados por delitos de violencia de género o los delitos de malversación de fondos públicos o de corrupción. Yo no sé si usted ahora, que ha hecho un canto diciendo que todos los condenados en este país tienen que tener el mismo derecho al indulto, ¿usted desautoriza, por lo tanto, a su propio partido? ¿Desautoriza esa iniciativa? Probablemente lo haga, porque ayer ya hicieron la maniobra de dilatar la ponencia donde se estaba debatiendo esa ley para no enfrentarse a las enmiendas que el Partido Popular y que nosotros habíamos registrado. Y eso es un indicio más que acredita que están dispuestos a cometer esa traición a los valores constitucionales. Y lo digo así, lo digo con todas las palabras. Y mire, no me hable de presunción de inocencia. Yo le he formulado una pregunta clarísima. Le he hablado de los acusados por el golpe independentista de octubre del 2017. Los acusados, ahora mismo son acusados. Y, por lo tanto, si quiere le añado más, le acoto más, le preciso más la pregunta, en el caso de que sean condenados, por supuesto. Pero se lo digo, se lo vuelvo a reiterar. Están dispuestos a indultar a los acusados, a los hoy acusados, por ese golpe independentista, en el caso de que sean condenados por sentencia firme. Y no me hable de presunción de inocencia, no me hable de un juicio justo. ¿Acaso usted cuestiona la trayectoria de esta instrucción? ¿Acaso usted está poniendo en duda que estamos ante un juicio justo? ¿Que se les están dando todas las garantías, todas las que le corresponde a cualquier persona que se enfrenta ante una acusación de delitos graves en un tribunal? Yo creo que no. Yo creo que están disfrutando de todos los derechos de defensa que le reconoce nuestra Constitución. De todos, absolutamente de todos. Y así tiene que ser. Y, por lo tanto, estoy seguro que la acusación se ha concretado después de un juicio absolutamente justo. Y, mire, no me hable de los requisitos, no me hable, oiga, es que será hipotético que alguien, o ellos mismos, o otra persona en su nombre. Señora ministra, otra persona en su nombre, si no les van a faltar. Si no le van a faltar personas que en su nombre pidan ese indulto. Tienen portavoces aquí sobrados. Se lo van a pedir. Pero si es que hasta, vuelvo a decir, importantes representantes de su partido, del partido que apoya su Gobierno, lo han hecho, lo han pedido ya. Y lo han pedido cuando se estaba iniciando la causa judicial. ¿Usted como fiscal qué le parecería? ¿A usted qué le parecería si en un procedimiento que usted estuviese actuando, cuando ustedes han desarrollado su tarea de fiscal y ejerciendo la acusación, cuando antes siquiera de que se hubiese concretado esa acusación, hubiese ya diputados o representantes políticos que para esas personas a los que usted estaba trabajando arduamente para presentar ante los tribunales ya se estuviesen diciendo que da igual cuál sea la sentencia, da igual que le condenen o que le absuelven, porque esos señores no van a cumplir la condena que ustedes le impongan, porque por voluntad política de mi Gobierno les vamos a sacar libres a la calle al día siguiente. ¿Qué le parecería a usted cuando usted era fiscal? Porque de eso es de lo que estamos hablando, señora ministra. De eso estamos hablando. Y mire, usted me hablaba de los requisitos que establece la ley para la concesión de los indultos. Y mire, hay una condición tácita de todo indulto, que con ese indulto no se cause perjuicio a terceras personas o no lastime sus derechos de terceras personas. Con ese indulto ustedes lastimarían los derechos de todos los españoles. Sería una verdadera acta de impunidad generalizada que perjudicaría al conjunto de los ciudadanos españoles y que lastimaría los derechos de todos. Sobre todo porque son personas que no han mostrado ni el más mínimo arrepentimiento. No solo eso,
sino que han mostrado su voluntad de reiterar en el delito, de reiterar en los mismos hechos que les llevaron a estar sentados por esas acusaciones gravísimas. Por lo tanto, mire, yo creo que lo que necesitamos son claridad de respuestas. Veo que usted no está en disposición de darlas. Sería bueno que la diese el presidente Sánchez, sería bueno que diese esa respuesta a él, que se lo dijese con claridad a todos los españoles, que rechazase ese indulto, porque eso es una voluntad política de su Gobierno, de rechazar ese indulto, sea cual sea la sentencia, en el caso de que se produzca sentencia condenatoria, por supuesto. Y también le digo, si usted no se compromete a eso, este es un punto de inflexión de esta legislatura. Esta legislatura no puede continuar adelante con esa sombra de duda. Los españoles no pueden continuar confiando en un Gobierno que va a saltarse los principios y valores constitucionales, que va a hacer mangas y capriotes de estos 40 años de trayectoria democrática que entre todos hemos construido, con muchísimo esfuerzo por el pueblo español, y que ustedes ahora, con la concesión de ese indulto, se cargarían directamente de un plumazo. El pueblo español no se merece eso, señora ministra. Y nosotros no le vamos a permitir, no le vamos a dejar que no conteste a esa pregunta y que siga haciendo de escapismo en un asunto absolutamente de importancia. Y, por lo tanto, si no lo dice hoy, tendrá que contestarlo la semana que viene o la siguiente. Y, desde luego, como le digo, esta es su jura de Santa Gadea constitucional. Esto es lo básico que tiene que defender cualquier Gobierno de España, que es la Constitución, que es la ley y que es la democracia. Defiéndanlo hoy aquí y, si no, convoque elecciones y dígale a los españoles que tomen ellas las decisiones que ustedes no están dispuestos a tomar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Prende. Para concluir el debate tiene la palabra la señora ministra de Justicia. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, mire, señor Prendes, en primer lugar, yo estoy hablando no de una reforma de la ley de indulto, sino de la legislación actualmente vigente, con la ley de indulto en la mano. En segundo lugar, decirle que desde esta tribuna lo que he hecho ha sido defender el Estado de Derecho, defender la legalidad vigente, defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos, estén encausados, estén condenados o estén absueltos. Pero además usted ha hecho referencia al trabajo de jueces y fiscales. Pues le diré que en el desarrollo de un juicio, como fiscal, me afecta profundamente, o me hubiera afectado profundamente, que me hubieran estado indicando cuál es la calificación jurídico-penal desde ámbitos políticos. Pero es más, y eso es lo de menos, lo de que pueda afectar al Ministerio Fiscal, sino a los jueces. A los jueces hay que dejarles trabajar con tranquilidad, sin interferencias, respetando la función jurisdiccional, que es lo que hace este Gobierno, respetar la independencia del Poder Judicial, el ejercicio jurisdiccional de jueces y tribunales y respetando la autonomía del Ministerio Fiscal. Por tanto, señor Prendes, esta función la está desarrollando el Gobierno plenamente. Me dice, habla usted de determinadas opiniones que se han vertido en relación a este tema. Bueno, pues mire, se trata de opiniones que simplemente pretendían rebajar el tono de la conversación. Una conversación que está inflamada por ustedes y por el Partido Popular. Y solo, repito, para sacar rédito político a esta situación. Para que se pueda hablar de indulto, repito, tiene que haber
un juicio oral, se tiene que celebrar un juicio oral, tiene que existir una sentencia condenatoria. Esta sentencia condenatoria tiene que devenir en firme y después de esto se inicia un procedimiento, que es el procedimiento del indulto. Pero sí o sí. Por lo tanto, señor Prendes, intentar ahora y en este momento hacer especulaciones sobre el indulto o no el indulto es una actuación que solo busca, y usted lo sabe, rédito político para sus posibles expectativas políticas y, sobre todo y además, no respeta, señor Prendes, el Estado de Derecho. No respeta el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho tiene algo que es fundamental, unos cauces procesales. Y esos cauces procesales, que supongo usted conoce, se tienen que respetar. Porque no vamos a interferir, se lo aseguro, en la independencia judicial, como no lo hemos hecho con la autonomía del Ministerio Fiscal. Pues nuestro deber y nuestra función justamente es ese respeto, el respeto del Estado de Derecho, que es la base de nuestra convivencia y la base de nuestra democracia, señor Prendes. Muchísimas gracias, señora ministra. Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso